Bueno, quiero decirles que recibí creo que fue en WhatsApp, me- la enorme cantidad de personas que tuve la oportunidad de conocer en estos últimos años cuando anduvimos por ahí en campaña como aspirante independiente a la presidencia. Tuve el gusto de recorrer varias veces el país y en esas varias veces en el país tuve también el privilegio de conocer a muchísima gente, muchísima, que me llegó de todos lados. Y hubo alguien que me dijo, oye Pedro, nadie habla de lo que sucede en San Miguel de Allende, en Guanajuato, un lugar pues, que se ha convertido en un centro de turismo internacional, fundamentalmente de los Estados Unidos, en un centro de retiro, en un centro de descanso importante, en un centro hermoso, pero que hoy, me decía esta persona, que me reservo su nombre, me decía, todos los días se están viviendo balaceras. Y sí, el estado de Guanajuato, prometí investigar y resulta que hicimos un estudio y una investigación que hablaba del estado de Guanajuato, que por cierto se ha convertido en uno de los municipios más inseguros de México. Hablo del municipio de Guanajuato, Guanajuato. A junio de este año, la entidad registra como estado 68.783 delitos denunciados ante autoridades, de los que un porcentaje muy bajo son investigados y resueltos. Guanajuato se ha convertido en terreno de guerra en contra del huachicol, que sigue intensamente el robo de combustible, aunque de ello ya no habla el presidente luego de su fallido intento de finales del año pasado y principios de este. El combate a las tomas clandestinas de gasolina y la presencia violenta del cártel de Santa Rosa de Lima tienen a muchos habitantes de la entidad como rehenes en medio del miedo. San Miguel de Allende, municipio reconocido por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, registra a diario balaceras y enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado, acabando con la industria turística. Cada vez hay más turistas que ven lo que pasa y cada vez huyen más de San Miguel de Allende, la industria hotelera, por ende, la industria de la gastronomía, por ende también. Según testimonios de hoteleros y de restauranteros, el repunte en la incidencia delictiva, así como de eventos de alto impacto, como homicidios dolosos o extorsiones, cobros de piso, se incrementó el combate al huachicoleo ahí del cártel de Santa Rosa de Lima, y como resultado, ni se acabó con ese cártel, ni se acabó con la lucha del huachicol, y ahora el huachicol volvió a tomar el control. Integrantes de esta agrupación delictiva de Santa Rosa de Lima empezaron a diversificarse y encontraron en San Miguel de Allende un nicho para sus crímenes. Un informe de la Fiscalía General de la República revela que Ramiro N., alias El Perro, presunto lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, es el principal generador de violencia en San Miguel de Allende. El Perro se disputa la plaza con el cártel de Santa Rosa de Lima, dirigido por El Marro, que luego de los operativos en su lugar de origen, se movieron a este punto turístico para desde ahí hacer su base de operaciones. Este individuo fue detenido apenas en noviembre pasado en Santa Rosa por el delito de tráfico de drogas, delincuencia organizada. Sin embargo, en febrero pasado quedó en libertad y es el responsable de llevar a cabo una estrategia de cobro de derecho de piso a comerciantes de San Miguel de Allende, y es el encargado de reclutar y de surtir a jóvenes de drogas, marihuana, cocaína, metanfetaminas, cristal, etcétera. Aunque ya ha sido identificado, hasta el momento no hay contemplado un operativo para detenerlo. Hay una desafortunada descoordinación y justamente de ello tenemos resultados muy, muy malos. San Miguel de Allende está pasándola mal. Me denunciaba la persona que me hace esta referencia sobre San Miguel de Allende: Pedro, no hay un solo medio local, no hay un solo medio nacional que tenga o que dé datos de todo lo que aquí está sucediendo. Pasan las balaceras y suceden estas cotidianamente y nadie las reporta. Miguel Garza
es coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención del Instituto para la Seguridad y la Democracia, una organización que se ha preocupado por mejorar y por colaborar en políticas eficaces para mejorar la seguridad y también las policías. Miguel, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Aquí estamos. Seguramente estarías escuchando todo lo que he reportado de lo que se ha venido generando como un fenómeno de degradación, de cárteles, de robo de combustible, pero también de las drogas que han tenido y ahora establecido una nueva base en San Miguel de Allende. ¿Qué reporte puedes tú consignar sobre esto que hemos dicho aquí ante los micrófonos? Sí, bueno, fíjate que una cosa triste que ocurrió en San Miguel, pues es el incremento, por ejemplo, en el homicidio, ¿no? San Miguel normalmente todavía hace año y medio, hace 2 años, tenía una cifra de homicidio de 1 homicidio al mes, más o menos. Entonces, pues era, digamos, hasta cierto punto normal esa incidencia para el tamaño de la población de San Miguel. Sí. Y ahorita están presentando pues 10 o más de 10. Pero también, ¿sabes? Tiene que ver con el caldo de cultivo que significa un lugar como San Miguel, en donde se concentra, digamos, en el centro, el turismo, el comercio, los restaurantes, los negocios y toda esta parte de incluso pues un lugar de flujo económico muy alto. Y en la periferia hay comunidades que están pues marginadas de servicios públicos, excluidas de oportunidades con jóvenes. Entonces es como incluso pues lo que platicabas, es el caldo perfecto para cuando llega grupos criminales y pues entre comillas, ¿no?, seducen a los jóvenes para que pues unos consuman drogas, otros vendan drogas, otros empiecen a ver como una oportunidad, ¿no?, de tener cierto protagonismo en sus comunidades. En todo ello, Miguel, yo sé que en San Miguel, y lo pongo como un acotamiento de algo que lo he visto y lo he vivido, hay una gran comunidad norteamericana que es la que pone los camiones de los bomberos, las unidades de las policías, parte del alumbrado, se meten a organizar en San Miguel de Allende para que el lugar sea un lugar bonito, hermoso, explotable desde el punto de vista turístico. Pero ahora, cuando hemos tratado de ahondar en la investigación y hablar con la comunidad americana en San Miguel, hay silencio. No sé si tú coincidas conmigo en esto y que hubiera una razón. Puedo entender la razón a lo mejor podría ser el no exhibirse y el miedo, pero el hecho es que empiezo a notar que una comunidad muy participativa hoy resulta muy pasiva. Claro, fíjate que una de las causas puede ser, nosotros los datos que tenemos son del delito de extorsión, por ejemplo, que es el cobro de piso y eso. El delito de extorsión, fíjate que tiene un subregistro muy alto, o sea, una cifra negra, y no conocemos pues bien a bien el detalle del número de extorsiones que están ocurriendo. Y como dices, eso atraviesa, bueno, pues el miedo de la gente que pudieran mejor no referirse a eso para no ponerse en riesgo, pero también como sabes y como coincide con otros lugares del país, pues el alto índice de impunidad, ¿no? Entonces, en la medida que no funciona que la gente sea sentenciada o por lo menos detenida por ese delito, pues prefieren guardar silencio, ¿no? Y sí, yo conocí incluso organizaciones sociales de ellos mismos, de la comunidad estadounidense que está ahí en San Miguel, participativas, haciendo prevención del delito, prevención comunitaria del delito, organizan redes vecinales, organizaban, ahorita no sé, digamos, pero todavía hace 2 años lo hacían, y lo hacían con intensidad, dialogaban con el municipio, con las autoridades municipales, tenían muy buena comunicación. Pero sí, totalmente, digamos, ahorita el subregistro también de lo que ocurre, cuando uno dice el homicidio está subiendo, pues es que le damos seguimiento al homicidio porque es quizá el delito que tiene más claridad en sus cifras, ¿no? Porque es difícil que lo oculten. Y
Y ahora con las fosas clandestinas, pues también vemos que hay un subregistro, pero no tan importante como pudiera ser. En San Miguel está ocurriendo un robo a casa habitación, con una intensidad muy alta y con muy poca denuncia. O delitos de violencia sexual también, que tampoco están registrados, extorsión, y por ejemplo no sabemos si está ocurriendo ya secuestro, y también tiene su registro muy alto el secuestro, ¿no? Entonces, en mi opinión, el silencio al que te refieres yo creo que tiene que ver más con el temor. A todo esto, podríamos hablar aquí todo el santo día, Miguel Garza, de lo que aquí estamos tratando juntos, pero de acuerdo con las cifras, con las estadísticas como se pudieran estar llevando bajo tu observación y la del grupo que representas, lo que yo derivo es que la tendencia es al alza, es decir, la situación se está, conforme pasan los días, poniendo peor. Esto si lo proyectamos, pues puede ser catastrófico y, bueno, ya lo es, pero podría ser más. Y no veo ahí el desplazamiento, el involucramiento de algo que se denuncie desde el gobierno del estado, con el gobernador, o algo que se denuncie a nivel federal en el que implicaría que el señor Durazo echara a andar un proyecto de Guardia Nacional en una zona tan emblemática como San Miguel de Allende. Sí, fíjate que ahí nosotros acabamos de ir a Irapuato, que bueno, pues es en el mismo estado, y vimos el desplazamiento de la Guardia Nacional ya llegando ahí a esos lugares, pero sabes que son los mismos militares con el que ya estaban desplegados pues en el estado, y ahora traen el brazalete. La cosa es que la estrategia pudiera ser que la Guardia más adelante funcione, eso todavía no lo sabemos, pero desgraciadamente de momento es la misma estrategia. Entonces uno puede mandar la Guardia Nacional a San Miguel, puede mandar al Ejército, la Marina, lo que queda de la Policía Federal, pero no se trata del estado de fuerza nada más, aumentarlo, porque eso ya hemos visto que no funcionó, ¿no? Que llegar a hacer presencia lo único que hace es un poco disuadir el delito en algunos momentos, en algunos sitios, se desplaza para otro lado y después regresa, ¿no? Entonces, esa estrategia pues no ha cambiado. Tú hablabas hace ratito en el planteamiento que hacían de contexto, de la detención de uno de los líderes de los grupos criminales, y después lo liberaron. Fíjate que nosotros hemos documentado que hay operaciones de inteligencia en las que se recopila muy buena información, es decir, sí saben quiénes son los que generan la violencia, de qué grupos criminales son, incluso hay mensajes entre ellos y todo, y los ubican las autoridades, y a la hora de proceder con un operativo y detenerlos, se cometen muchas equivocaciones técnicas, que ¿sabes cómo se llama? Judicializar las operaciones de inteligencia. Eso es lo que no están haciendo bien en México. O sea, digamos, ya tienen información y después no se acompaña del Ministerio Público y de los jueces la operación de la policía para que sea efectiva. Entonces, claro, o sea, para cerrar el caso, sí, para tomarlo completo y sobre todo para resolverlo, porque eso es justamente lo que está fallando, Miguel. Exactamente. Y justo sale el dato que 98% de los homicidios pues no se sentencian, ni siquiera se detiene a nadie, pues es un incentivo muy alto, ¿no? Pues sí, para que haya quizás se delincuencia, podría detener menos personas, pero con un proceso más efectivo de justicia. Esa es justamente la falla, y veo aquí una proyección creciente hacia las semanas por venir que me hablan de que en San Miguel de Allende no hay una estrategia asertiva, no hay un mando, desafortunadamente no hay una puesta de acuerdo de las partes para ver cuáles son los siguientes movimientos, no se ve nada, y esto nos preocupa brutalmente. Y ya que hablamos de expedientes abiertos y no cerrados, solamente rematar diciendo, Miguel Garza, que la información que yo tengo
de lo que fueron las primeras acciones en contra del huachicol a finales del año pasado, principios de a lo que hoy estamos teniendo, el huachicol como tal sigue presentándose en México de una manera constante y creciente. Claro, y puede ser uno de los componentes de la lucha ahí mismo, ¿no? Entre los grupos criminales. Pero yo también quisiera insistir en esa parte, el delito que sea, el huachicol, la venta de droga, la trata de personas y las actividades de la delincuencia organizada, si a eso le sumas una serie de jóvenes y de personas excluidas de los sistemas sociales, pues, y de la oportunidad de empleo y de muchas cosas, pues es el panorama ideal para que uno llegue y los enganche. Y entonces unos se suman desde lo que llaman ellos halcones, o de sicarios, o de vendedores, o de distribuidores de huachicol, y entonces pues es que ellos tienen perfecto el panorama, ¿no? Mientras eso no cambie, pues difícilmente. Pues esa es la situación, y yo le quiero agradecer muchísimo a Miguel Garza, coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el que haya tomado esta llamada. Miguel, te voy a seguir molestando porque esto levanta, claro, muchas dudas, inquietudes, y espero que el gobierno mexicano en sus 3 niveles esté tomando nota de lo que la ciudadanía ya ha tomado nota. Aquí hay muchos hierros, hay mucha improvisación y hay mucha inacción, y esto se traduce en muerte, se traduce en violencia, se traduce en una sociedad amedrentada que hoy tiene, lo tengo que decir con todas sus letras, tiene miedo en una de las ciudades icónicas más importantes para el turismo, que no sea de playa o de solo de playa, de la República Mexicana. Te agradezco mucho, Miguel, que hayas tomado esta llamada. No, gracias a ti, Pedro, y saludos también a la gente que te sigue. Muchas gracias, gracias. Miguel Garza, esta es la respuesta que le doy a el auditorio que me está pidiendo que le demos a conocer cuál es el panorama que se vive en San Miguel de Allende. Violencia creciente, relocalización de cárteles del huachicol que se desplazan y que se hoy enseñorean en San Miguel de Allende, y que esto trae una lucha de poder entre cárteles, lo que ha dado como resultado esta cotidianidad en las balaceras, extorsiones, robos, secuestros, crímenes de carácter, bueno, que tiene un ingrediente sexual, feminicidios, y todo ante el silencio de los habitantes de esta hermosa ciudad de San Miguel de Allende.